Y cuando la pastora adoraba, el Señor me traía una predicación a memoria que no la he preparado, sino que me la trajo para que la prepare. El Señor me dio una palabra allí sentado cuando la pastora estaba adorando y me dijo: se murió un adorador. Allí sentado, lo que Dios me decía: se murió un adorador. Yo no sé cuántos están muertos en esta noche, pero lo que sí sé es que si usted está vivo, usted celebra a Jesús, porque el que tiene vida celebra, el que tiene vida celebra, el que tiene vida adora, el que tiene vida, ay, aleluya. Yo no sé si tú estás vivo en esta noche. Filipenses capítulo 3, verso 7 dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo para ganar a su nombre. En esta noche quiero hablarte bajo el tema camino al propósito. Camino al propósito. Y permítame ser no tan explosivo en esta noche. Permítame llegar a tu corazón. Permítame poder transmitirte lo que Dios quiere que te transmita en esta noche. Y permítame también leer esta frase que he caracterizado en este sermón, que dice: si caminas por el camino correcto y estás dispuesto a seguir caminando, constantemente progresarás. Escucha bien: si caminas por el camino correcto y estás capacitado y dispuesto a seguir caminando, constantemente progresarás. Conocemos la historia de la mayor experiencia de este hombre que escribió la carta a los Filipenses. Conocemos la historia de este hombre que ha cautivado mi corazón. Podemos hablar de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo al dirigirse camino a Damasco. El Cristo resucitado se le presentó como una luz espléndida, transformándolo de sus convicciones, transformándolo de sus ideales y transformándolo de sus pensamientos por completo. Yo en esta hora yo quiero que podamos conocer qué sucede o qué pasa cuando camino por el camino correcto. Y una de las cosas que yo puedo percibir y puedo entender, que cuando ando caminando por el camino correcto, estoy claro y estoy seguro que me voy a tener un encuentro con aquel que me llamó. Si yo camino por el camino correcto, yo tengo la certeza y la seguridad que voy a tener un encuentro con aquel que me formó, con aquel que puso propósito en mi vida, con aquel que me estima, con aquel que me levanta, con aquel que me restituye. Si yo camino por el camino correcto, aquel que me llamó estará siempre de la mano conmigo. Gloria a Dios. Y podemos conocer la vida del apóstol Pablo. Podemos ver que este hombre fue un hombre no común y corriente. Este hombre es un hombre no peculiar como los demás. Este hombre tenía características importantes para el propósito de la iglesia de la época. Este hombre era un hombre instruido en la ley. Era un hombre que no solamente conocía las leyes romanas, sino también las leyes hebreas, las leyes de los judíos. Este hombre era conocedor no solamente de sus deberes, sino también de sus derechos. Este hombre era un hombre que era conocido por la sociedad de la época. Era un hombre bien preparado, era un hombre elocuente, era un hombre con un poder y una autoridad tremenda. Pero este hombre tenía todas esas cualidades y lo único que le faltaba a él era tener la verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios. Hay gente en estos tiempos que tiene mucha palabra, pero le falta la revelación de la palabra, le falta la esencia del Espíritu, le falta esa conexión con el Espíritu Santo, le falta esa comunión con el Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente en estos tiempos que tiene mucha letra, que tiene mucha sabiduría. Hay mucha gente en estos tiempos que conoce la palabra de Dios de arriba abajo y de abajo arriba, pero verdaderamente esa palabra está causando un efecto en tu corazón. Esa palabra está transformándote. Esta palabra te está cambiando. Hay mucha gente hablando del evangelio hoy en día. Y yo puedo comprender que la gente está cansada de tanta letra, porque la gente lo que está necesitando en estos tiempos es alguien que pueda bajar el cielo, aleluya, acá en la tierra. Es alguien que pueda manifestar la experiencia más progresiva del Espíritu Santo en su corazón. Y esto me trajo a memoria cuando Jesús tuvo un encuentro con uno de los principales de la sinagoga llamado Nicodemo. En los tiempos de Jesús tuvo un encuentro con aquel hombre. La sociedad de aquella época se quería dar a entender qué pasaba con Nicodemo. ¿Qué pasaba, con Jesús? La gente quería saber quién era Jesús. La gente estaba viviendo momentos difíciles, pero había alguien que estaba transformando la época. Había alguien que estaba haciendo cosas extraordinarias. Había gente que sabía que los ciegos estaban mirando. Había gente que sabía que los cojos estaban caminando. Había gente que sabía que los sordos oían. Había gente que sabía que los muertos se estaban levantando de la tumba. Aleluya. Había un hombre extraordinario que estaba marcando los corazones de la época. Pero Nicodemo se hace la pregunta: si este hombre verdaderamente lo que hace, para hacer lo que hace, tiene que venir de Dios. Y Jesús le dijo, cuando se encuentra con Nicodemo, Nicodemo le pregunta al maestro: ¿verdaderamente eres el Cristo? Y Jesús le hace una pregunta peculiar a Nicodemo y le dice: Nicodemo, tú que tienes la palabra, tú que eres maestro de la ley, tú que hablas de los profetas, tú que conoces del Génesis hasta Malaquías, Nicodemo, y tú me estás preguntando a mí que si verdaderamente yo soy el que se está hablando en la Sagrada Escritura. ¿Será que tú me conoces, Nicodemo? Tú eres el que enseña y no conoces que lo que estás hablando es lo que habla el testimonio de mí. Aleluya. Hay gente en estos tiempos que habla de la palabra, pero no sabe cuál es el Dios que le está sirviendo, el Dios de poder, el Dios de manifestación. Hay gente en estos tiempos que tiene palabra, pero necesita un encuentro con Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo esta palabra: Nicodemo, ¿cómo es posible que tú eres maestro? Pero sabe que Nicodemo habla de lo que oyes. Hablas de lo que oyes, Nicodemo, pareces un loro. Repite lo que el pastor te dice. Repite lo que la pastora te dice. Habla de lo que el ministro te enseña. Pero realmente yo no necesito que tú me hables lo que el pastor te dice. Yo necesito que tú me hables qué experiencia has tenido conmigo en la palabra de Dios. Yo necesito que tú me testifiques qué experiencia tienes contigo en la palabra divina. Porque es muy sabroso hablar de la palabra de Dios, pero de lo que el otro me dice. Pero tú sabes que es sabroso transmitirle a la gente verdaderamente la pasión de la palabra. Tú sabes que hace un efecto tan grande cuando yo tengo un encuentro con esa palabra, y esa palabra ministra mi vida, y esa palabra transforma mis corazones, y esa palabra hace un efecto en mi vida. Yo necesito en estos tiempos hablarle de la gente, de la experiencia que yo he tenido con la palabra de Dios. Necesitamos hablar claramente lo que la palabra de Dios está haciendo en mi vida. Pero tú sabes que más tremendo, que Jesús le dice a Nicodemo: hablas de lo que oyes y testifica de lo que oyes. Tienes palabra porque la has oído,
pero está testificando el testimonio de otro. Y tú sabes que convence, pastor, a la gente en estos tiempos. No que yo le diga, mira, a la pastora Jenny Dios le hace milagros. No que yo diga que en casa de bendición hay milagros. No que yo diga que en esta nación hay milagros. No, lo que convence a la gente es que Jesús está haciendo todavía milagros en mi vida. Que yo tengo un toque con el corazón de Dios. Que yo tengo una experiencia con Dios. Que todavía Jesús en mi vida se mueve un milagro de Dios. Escucho muchas veces a muchos decir, no, que Luis Urbán, que era un hombre de Dios terrible, que Dios lo usaba. Nos acordamos de los testimonios antiguos, pero ¿será que se le acabaron los milagros a Dios? ¿Será que se le acabaron los tiempos de ministración del Espíritu Santo en estos tiempos a la iglesia? ¿Será que todavía el Cristo que nosotros predicamos todavía dejó de hacer el milagro? Es necesario que nosotros tengamos un encuentro con el Espíritu de Dios. Es necesario que tengamos un encuentro con el Padre. Es necesario que tengamos una administración directa del Espíritu Santo. Porque cuando tengo un encuentro, entonces podré testificar las maravillas de Dios en mi vida. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Tenía palabras. Tenía experiencia, hablaba idiomas, dicen los estudiosos que hablaba latín, que hablaba hebreo, que hablaba griego. Él tenía doble nacionalidad. Dicen los estudiosos que se preparó en la mejor universidad de la época, como era la Universidad de Alejandría, basado ahí en el testimonio y en la preparación de un hombre muy conocido como Gamaliel. Era un hombre con autoridad, aleluya. Pero este Pablo no tenía el encuentro con Jesús. Este Pablo no tenía el que aquel cambia, no tenía el encuentro con el que transforma, no tenía un encuentro con aquel que traía vida y vida en abundancia. Que Jesús se para y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Pero lo que más me llama de todo este escenario es que de inmediato, después que Pablo le rodea el resplandor de luz, de inmediato conoce a Jesús y lo llama Señor. De inmediato se da cuenta quién era aquel que le estaba hablando. De inmediato se da cuenta quién era aquel que estaba al frente, enfrentando la situación que Pablo estaba teniendo en aquella época. Y de inmediato supo que tenía que hacer. Porque aquel que tiene un encuentro con Jesús nunca puede ser igual. Aquel que tiene un encuentro con Jesús no puede cerrar su boca. Aquel que tiene un encuentro con Jesús no puede expresar lo que verdaderamente Jesús hace en su vida. No puede cerrar la palabra que ha sido depositada. No puede mantenerse encerrado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es una fuente de vida. Jesús es una fuente de salvación. Jesús es una fuente de esperanza para muchos. Y él simplemente camina por el camino a Damasco. Se dio cuenta verdaderamente que estaba errado. ¿Sabe qué está pasando en estos tiempos? Yo siempre le traigo memoria, un ejemplo a la iglesia. Traigo un ejemplo peculiar a la iglesia. Y les digo a la iglesia, enseña a la iglesia esto, no es parte del sermón. Esto es parte del sermón. Vamos a dar una palabra. Gracias, Jesús. La pregunta es: ¿usted sabe quién es?
¿Usted sabe qué es? ¿Usted sabe qué? Yo lo estoy entendiendo el mensaje. No importa lo que ha salido en el sábado. Usted sabe porque usted no sabe ni porque usted no la conoce, Dios. Y de la misma manera, cuando Dios nos habla, si no tenemos un encuentro con la palabra, Dios no va a hablar y no le vamos a entender. Dios no va a hablar y no lo entendemos porque no lo conocemos. Dios le va a hablar y no vamos a comprender lo que nos dice porque no estamos conectados con esa palabra. El apóstol Pablo estaba caminando y de inmediato, como tenía una conexión con esa palabra, al enfrentarse a Jesús, pudo reconocer la voz de aquel que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque estaba caminando por el camino correcto, estaba caminando por el lugar asignado de parte de Dios, estaba caminando y estaba posesionado en la asignación que Dios le había entregado a su vida. Dios en el camino correcto, cuando tú lo haces, Dios prepara a alguien para que pueda guiarte en la misión que tú tengas en esta tierra. Gloria a Dios. Y Dios prepara a David, prepara a este hombre, a este profeta de Dios. Porque fue el primer profeta que le habló al apóstol Pablo después de su conversión. Y el Señor le dice a Ananías: anda a la casa de la derecha, ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso. Y me imagino del proceso que estaba viviendo la iglesia, que cuando le llaman a Saulo de Tarso para que tenga un encuentro con Ananías, Ananías lo que dijo: no, Señor, estás loco. Si ese hombre está matando a los cristianos, ese hombre es un asesino, ese hombre tiene autoridad, ese hombre tiene poder por el imperio para que nos asesine por causa de tu nombre. Pero Jesús le respondió y le dije: ve, porque instrumento me es escogido este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de la casa de Israel, porque me es necesario que yo le muestre cuánto le cuesta padecer por causa de mi nombre. Las 4 palabras en una profecía. Y yo quiero que podamos disertar estas 4 palabras. Primero le dice: vas a predicarle a los gentiles. O sea, le dijo: vas a salir de la nación a predicar la palabra de Dios. Vas a salir de estas 4 paredes a hablar de mi nombre. Vas a salir a la frontera de esta nación. Si tuviera este tiempo que estuviera diciendo: vas a ir a Colombia, vas a ir a América del Norte, vas a ir a Canadá, vas a ir a Venezuela, vas a ir a Perú, vas a ir a Uruguay, vas a ir a otra nación. Eso era lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo a través de Ananías. Y también le dijo: vas a ir a predicarle a los hijos de la casa de Israel. O sea que en cada nación que el apóstol Pablo visitaba, tenía que llegar a las sinagogas a predicar la palabra de Dios. Siempre lo primero que hacía era visitar a los hijos de la casa de Israel, a ganarse a los hijos de la casa, y luego iba a los gentiles a predicar el mensaje del Evangelio de la cruz. Comenzaba a ministrar, pero en cada lugar siempre había oposición. Y ahí se cumple lo que dice la palabra: porque yo te mostraré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Y conocemos cuando llegó a Filipo, conocemos cuando llegó a Berea, conocemos cuando llegó a Samaria, conocemos cuando Pablo comenzó a ir por los lugares y comenzó la gente a buscar para matarle. ¿Por qué? Porque le era necesario saber lo que era padecer por causa del nombre de la casa de Israel. Pero también le dijo que le iba a predicar a los reyes. Es como si te dijera: vas a Binader hoy, vas a ver a Petro en Colombia, a Maduro en Venezuela, a Biden en Estados Unidos, y nos preparamos para esa palabra, porque nos gusta que Dios nos lleve a lugares de eminencia. Y cuando nos dicen que vamos a predicarle a los presidentes, nos imaginamos el palacio, la alfombra roja, un buen vestuario, una buena comida y una buena ofrenda. Alaba la gloria de Dios.
pico que tú necesitas llegar. Y al apóstol Pablo le dijo: vas a predicarle a los reyes. Y cuando se enfrentó al gobernador Félix, se presentó como un preso. A predicarle a los reyes como un preso. Porque si Dios te dice a ti que vas a pasar un proceso para poder predicar el evangelio, tú no lo haces. Si estás viviendo a lo mejor tiempo de gloria y pocas veces lo haces, mucho menos cuando llegue la crisis en tu vida. Y era tanto lo que tenía el apóstol Pablo en su vida, en su llamamiento, que se enfrenta para predicarle a un hombre llamado el rey Agripas. Y Agripas había conocido que había un hombre allá en Cesarea que tenía 2 años preso y mandó a preparar una reunión para poder predicarle, para poder oír esa palabra, porque ese hombre tenía algo que se llamaba gracia, porque el diablo te podrá tener preso, pero la gracia de Dios siempre va a estar en tu corazón. El diablo te podrá tener preso, pero tú nunca vas a dejar de predicar el mensaje que Jesús puso en tu vida. Porque si Dios te dijo que ibas a llegar, vas a llegar. Y el rey Agripas se interesó en lo que tenía Pablo. Y algo que está sucediendo en estos tiempos, amado, y perdónenme decírselo, es que nosotros creemos que los políticos van a arreglar el asunto y que nosotros necesitamos de ellos. En Venezuela llegaron los políticos a ofrecerme láminas y bloques y tablillas y arena y piedra. Y yo le dije: no, yo no necesito eso. Pero pastor, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que los que aquí están necesitados son ustedes, no yo. Aquí el que está bueno es el Espíritu Santo. Y si tú vienes a mí, yo voy a darte. Yo no necesito que tú me des, porque el que tengo las riquezas y los tesoros del reino soy yo. Amado sea Jesús. Necesitamos cambiar de mentalidad. El que tengo el poder soy yo. El que tengo la palabra soy yo. El que tengo la unción soy yo. Tú eres el que necesita de mí. Y llegó Agripa y no le dijo: Pablo, sácame de este asunto. Agripa, no. Háblale a Dios de lo que tenía después de Jesús. Oh, gloria. Y Agripa le dijo: lástima, Pablo, que hayas tú pedido ir al César, porque yo no he dado para que tú estés preso, pero tienes que comparecer ante el César. Y tú sabes cómo llegó Pablo a Roma, como un preso, encadenado, a enfrentarse al César como un preso. Y Jehová le dijo: vas a Roma y viajarás a Roma, y fue a Roma como un preso. ¿Tú sabes por qué yo te estoy hablando este mensaje? Porque nosotros tenemos que comprender que el llamado de Dios es en las buenas y en las malas. Esto es un matrimonio. Papá. El llamado de Dios no es nada más para cuando yo esté en los tiempos de gloria, cuando yo tenga el guandul, el pollo, la carne y 50,000 pesos en el bolsillo y en la cuenta tenga 500,000 pesos para poder yo adorar a Dios. No, a Dios se le adora en los momentos buenos y también se le adora en los momentos malos. Yo le sirvo a Dios no por lo que Dios me da, sino porque Él es de mi vida. El pastor Frankel y el joven del pastor Roberto Plata estuvieron en Venezuela. Hace 2 meses tuvo 90 y hace 1 mes y algo tuvo el pastor Frankel. Y entre esas 2 visitas, en mi casa, tengo visitas conocidas por los pastores. Y la niña mayor mía, una adoradora de Dios, una maestra de la palabra, ministra el proyecto de la iglesia Hacedores de Discípulos, confiando un bastón fuerte para mi ministerio en Casada. Y hace 2 meses mi hija intentó quitarse la vida. El bastón, la fuerte, la que te ayuda, la que está en la mano contigo, la que tú crees que va para adelante, consigue que quiere quitar la vida, consigue que está a punto de perder su vida.
Y para no estar aquí, yo le decía, Dios mío, ¿cómo puedo estar en Dominicana? Yo iba a cancelar esta actividad, este tiempo aquí. Y Dios me dijo, no te apures, encárgate de lo mío, que yo me encargaré de lo tuyo. Mi casa necesitando que yo esté en aquel lugar, pero Dios me manda a Dominicana, aleluya. Y la única palabra que pude expresar cuando Dios me dio esta palabra, y pude seguir caminando, y puedo seguir creyendo, ¿tú sabes cuál fue? Que Jehová años anteriores me dijo, tu casa y tú me servirás. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa palabra que agarro, de esa palabra sigo caminando. Pero Dios conoce tu necesidad. Estaba aquí en Dominicana, esto no lo sabía, y la pastora Jenny y el pastor estuvimos almorzando, yo no le hice nada, yo no le dije. Un apóstol aquí conocido, Fernando Belial, estábamos en un almuerzo en un lugar, en un restaurante de la ciudad dominicana. Sin conocer lo que estoy padeciendo, me dice, tu hija tiene un carácter terrible, pero en un año la vas a colocar como autoridad de la iglesia, lo que está pasando. Él no sabe nada. En un año la iglesia a lo mejor se te va a levantar porque la colocaste en ese lugar, pero colócala porque es Dios. Tú sabes, yo no celebré porque le iba a colocar a mi lado, porque Él está a mi lado. Yo celebré porque en un año lo que se había muerto coge vida. Yo celebré que en un tiempo determinado lo que estoy viviendo es un proceso para poder comprender que Dios está preparando el mejor escenario para que mi casa pueda ver la gloria de Dios. Pero eso es estar caminando por el camino correcto. Porque yo no puedo esperar que Dios abra mi vida fuera del camino. Yo no puedo esperar que Dios abra mi vida cuando estoy caminando a todo lugar, cuando tengo asignaciones de parte de la casa y no quiero hacerla, no quiero cumplir con ella. Yo no puedo caminar y esperar que Dios me bendiga cuando yo estoy fuera del lugar que Dios quiere que yo esté. Hace unos años atrás yo pastoreé en México. Hace 7 años pastoreé para la iglesia Río de Agua Viva como misionero. Fundamos la iglesia Río de Agua Viva en México. Tuvimos un hijo, el hijo de Venezuela. Luego me vuelven a llamar a México y tengo que volver allí. Allá en México, cuando yo llego, siempre me dan una moto. Aquí le dicen motor. Ella me dan una moto para yo andar en la ciudad. Conozco la ciudad, me monto en mi moto y ando para aquí y para abajo con mi moto. Pero como todo buen misionero siempre llega con una maleta. Siempre andamos con un perolero encima. Perolero de cosas. Y llego a la casa del pastor Guadalupe de la Cruz, que siempre me recibe allá en Tabasco, al sur de México. Llego a la casa de este hombre. En la moto me abren el portón, entro, me recibe el pastor Guadalupe, me da un abrazo, paro la moto, me da el abrazo. Y en ese momento llega el perro Pitbull que él tiene, que me conoce, el Canelo, y me da un mordisco en mi pierna derecha. Se me pega de la pierna y me la rompe. Había una reunión de pastores allí en ese lugar. Y me envía con un pastor asignado hacia el hospital para que pudiera sanar la herida de la mordedura que me causó el pitbull de la casa. Los pastores que estaban ahí van a agarrar avión a Ciudad de México, porque si se va por carretera dura 14 horas, en avión son 45 minutos. Lo siento, es que pasa el viaje, me voy a Venezuela nuevamente. A los 15 días de llegar a Venezuela, me llama el pastor Guadalupe de la Cruz y me dice: Pastor Leiser, siervo Leiser, ¿cómo está? Y yo: estamos bien, Pastor Guadalupe. Eso es todo, mi amado, me dice. Como hablan los mexicanos, eso es todo. Échale gana, mano. Y viene y me dice: siervo, el día que estábamos en la casa, que lo volvió el Canelo, había una reunión de pastores en ese lugar. Y entre ellos estaba el pastor Samuel Kim de Corea del Sur. Y ellos necesitan hacer un evento en Corea del Sur. Ellos necesitan
necesitan que todos los misioneros de todo el continente sudamericano puedan ir a Corea. Y me pregunta que si conozco pastores de ese lado del continente. Y yo llego y le digo sí. Cuando nombran a Venezuela, él dice, bueno, el pastor que mordió el canelo, él es venezolano. Entonces el pastor King le dice, bueno, dígale al venezolano que tiene todos los gastos pagos desde Venezuela hasta Corea del Sur, ida y vuelta por parte de la iglesia de Corea. Gracias, Canelo. Porque gracias a la mordedura de un perro se acordaron que había un venezolano. Y siempre cuando voy a salir de viaje le digo a mi familia lo que me dijo un día Dios a través de la palabra del profeta Habacuc, que me dijo: el alma que no nunca se enorgullece, mas el justo por la fe. Le digo a mi esposa siempre: te puedo dejar harina, te puedo dejar arroz, te puedo dejar azúcar, te puedo dejar carne, dinero, pero si yo falto, eso también te va a faltar. Pero si practicas justicia, vas a vivir. Y me toca el día del viaje a Corea del Sur. Tengo la casa bien equipada, pero me quedo sin uno en el bolsillo, sin uno, pastor. Llego a Ciudad de México, me reciben unos pastores, me reúno con pastores y ministros, apóstoles de todo el continente latinoamericano, pastores de iglesias de 10,000, 15,000, 20,000 miembros, gente que me agarra cariño. Y cuando vamos a tomar el avión para irnos a Corea, cuando estamos en el chequeo de los pasaportes para agarrar el avión a Corea, dicen por el altavoz: pasajero con destino a Seúl, Corea, informamos que tiene 12 horas de retraso porque el avión se accidentó. Pero gracias a que el avión se accidentó, la aerolínea me mete en un hotel 5 estrellas con todo los gatos. Había cena, desayuno, almuerzo, merienda y cena otra vez. Y todo el tiempo que estuvimos ahí metidos, había jacuzzi, una buena cama, aire acondicionado, un buen televisor con todos los canales habidos y por haber. Y cada vez que quería bajar al comedor iba a comer. Gracias, Canelo, porque me mordiste, porque mi vida me había metido 2 5 estrellas. Alaba la gloria de Dios. Y ahí hice relaciones con muchos ministros de alta envergadura del continente latinoamericano. Pero llego a Corea del Sur, a Seúl. Llegamos a aquella nación y me pongo mi bandera de Venezuela como una camisa, así como la que teníamos en la actividad del profeta Tini Yosa, ¿te acuerdas? Me puse mi camisa venezolana y el asunto, llego a Corea y todo el mundo tenía que ver con Venezuela. Donde me veía Venezuela, el de Camerún, una foto, ¿no? Sudáfrica, una foto para los. Todo el mundo se quería tomar foto. Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Malawi, África. Todo el mundo quería tomarse foto conmigo. Y la gente me decía: oye, Venezuela es famoso. Y yo podía entender por qué era famoso. ¿Saben por qué? Porque Venezuela se dio a conocer en la crisis. Venezuela, la gente la conoce por la crisis que está viviendo. La gente sabe quién es Venezuela por el problema. Pero ¿qué te quiero dejar dicho con eso? La crisis es lo que Dios está usando para que la gente conozca que tú tienes un Dios de poder, que tú tienes un Dios de gloria, que tú tienes un Dios que te sostiene, que tú tienes un Dios que pelea por ti. Que la crisis no es para que tú corras, es para que la gente sepa que Jehová manda su gloria sobre aquellos, sus hijos. Llega un brasileño que dice: Venezuela, vamos a tomar un dinero para los venezolanos que están allá en Brasil. En la iglesia que tengo hay muchos venezolanos. Yo le digo: vamos, padre. ¿Y qué le iba a decir? El alma que se enorgullece, el alma que me gusta se enorgullece, más el gusto por la fidelidad.
Vamos del lugar de retiro al hotel de la iglesia. No hay autobús para Venezuela, para Belice, ni para Uruguay. El pastor Luis, tratando de organizar, me dice: bueno, Venezuela, móntate en el número 6. Cuando me monto, está la delegación de Brasil. Y me dice: el video, claro, mamá, ahorita en el hotel cuando lleguemos. Y empezamos a hablar muchas cosas. Me bajo del carro, vamos al hotel, y cuando estamos guardando la maleta, viene el cubano y me dice: Venezuela, oye, Venezuela, vamos a comernos una pizza en Pizzajón. Y yo Simón, porque salí de mi nación Simón, y me dice: tranquilo, Venezuela, yo pago todo. Gracias, Camila. Me vi los brasileños, el video, tranquilo, vamos a hacer. Lo cierto es que el día siguiente salía a México, y un pastor de México, de Tabasco, me dice: oye, Venezuela, ¿y qué vas a hacer después del viaje? No tengo que bajar a Tabasco a llevarle un asunto al pastor Guadalupe. Y viene y me dice: ¿con qué te va a ir? Y yo: no, en Madeló, es un autobús. Oye, Venezuela, pero un trotamundo, me dice. Yo le digo: ¿por qué? Vas a durar 19 horas de vuelo. Para llegar a México, yo voy a agarrar un autobús por 14 horas. No, Venezuela, yo no puedo hacer eso. Dame el pasaporte, que te regalo el pasaje de vuelta en avión. Sí o no. Gracias, Catalina. Llego al lugar a las 7 de la mañana, me toca la puerta de la habitación del hotel. Abre Paraguay, la habitación compartida, habitación con Paraguay. Abre la habitación y está el brasileño. Y el brasileño se me viene y dice: y Venezuela está aquí, si está acostado, dile que se venga. El Paraguay me llama: Venezuela te llama. Cuando veo que gente de Brasil, yo con la gaña, los pelos pelucados. Y le digo: ¿qué pasó en Brasil? Vete, Venezuela, ya va, déjame ir al baño, ¿verdad? No, yo una vez, vete. Yo le digo: pero mira, no me digo al baño, vete, Venezuela, camina. Y yo por el pasillo iba arreglando. Cuando llego a la habitación donde aquel hombre me estaba enviando en un lugar como 4 veces esto, estaba toda la delegación de Brasil informada uno al lado del otro, con una organización tremenda, un anciano y un joven en el medio. Y el anciano apenas me vio, me dijo: Venezuela, no estás solo. Hemos sentido tu carga, Venezuela. Estás en esta nación, pero no estás solo. Estás en este lugar, pero no estás solo, Venezuela. Y comenzamos a llorar allí. Toda esa delegación comenzó a meterse Dios en aquel lugar. Y después de aquella oración me abraza el anciano junto a su hijo. Y el anciano me dice: Venezuela, como hemos sentido tu carga, toma todo queremos bendecirte. Y me dieron $600 en ese momento. Cuando salgo llorando de ese lugar por lo que Dios estaba haciendo, venía caminando un hombre por los pasillos y me dice: Venezuela, ¿fuiste a aquella habitación? Sí. Bueno, Venezuela, yo siento de parte de Dios de bendecirte también. Y por donde yo pasaba, la gente me entregaba dinero. Por donde yo me metía, en el baño, en la escalera, en el lugar de la comida, en el ascensor, por donde yo me metía, la gente me entregaba dinero. ¿Saben por qué? Porque mi corazón había gozo, había llenura. Lo que necesitaba era dinero. Entonces vengo a decirte: lo que tú necesitas, Jehová te lo va a entregar, a pesar de los pesares. Lo que nosotros necesitamos en este caminar, por eso se llama camino al propósito. Si estás en el camino correcto, Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir para que tú puedas ver su gloria, para que puedas predicar, para que puedas vivir el propósito por el cual Él te ha llamado. Me siento en el avión. Llega el chileno contento. Me dice: mira, Venezuela, me regalaron un uniforme Samsung original por primera vez, gloria a Dios. Pero yo a Venezuela, yo voy a enviar algo para ti. Sería Dios dándome dinero. Sin abrir mi boca, porque yo fui a recibir el seminario. Yo me bendigo por lo menos.
tú necesitas. Lo que pasa es que cuando llega el proceso en el camino queremos retroceder. Si yo hubiera puesto la mirada de mi hija que estaba quitándose la vida, hoy no estuviera hablando de ustedes, de la fe en Cristo Jesús. Si yo hubiera puesto la mirada en el problema que hay en Venezuela, yo no saliera de las naciones a predicar la palabra de Dios. Dios lo que necesita gente en estos tiempos que crea en su palabra. Que gente que a pesar de que el mundo se esté cayendo, siga creyendo que Dios todavía hace milagros. Que siga creyendo que a pesar de los pesares, así mi casa esté destruida, así mi hogar, mi matrimonio esté pasando por un proceso, yo sigo creyendo que Dios pelea por mi casa. Por eso le dije al principio de la predicación, le dije, hoy no vengo a entregar, sino vengo a ganar tu corazón. Vengo a decir que todavía el Dios que yo le servimos todavía se milagro. Que Dios todavía pelea por los de Él. Que Dios todavía manifiesta su gloria. Nosotros solo tenemos que creer y caminar bajo el propósito. Es tiempo de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No pongas obstáculos y prejuicios y límites para que tú veas cómo Dios hace el milagro en tu vida. Puedes ponerte sobre tu vida.